soñar con una América Latina unida. Bienvenidos a Museo Sumaya, Fundación Carlos Slim. Ese fue el realmente sueño y pulsión de David Alfaro Siqueiros, unir una fuerza revolucionaria que realmente pudiera identificar los problemas de injusticia social, detectarlos para solucionarlos y reversificarlos. Esa marcha de la humanidad para América Latina, el último proyecto de David Alfaro Siqueiros, encuentra un remotísimo origen aquí, precisamente en el periplo que emprendió tras salir de México por una persecución del Estado por pensar diferente. Y es que realmente lo que acontece es la Pampa. Estamos en la Argentina y ya de ello nos da el título de la obra con un lápiz certero que dice meeting y no revolución o no manifestación, como realmente es como en México podríamos identificar una gran marcha. La firma certera también, con esa impronta que es completa en el gesto, en el trazo, Siqueiros. De ahí que hubo algunos investigadores en el pasado que hayan preferido fechar esta obra para los 60. No hay nada más equívoco en ello, como lo estudió la propia maestra y crítica de arte Raquel Tibol, quien publicó y estudió durante mucho tiempo esta acuarela con tinta que pues la podremos llevar hacia 1933, es decir, muchísimo tiempo atrás, 3 décadas antes del proyecto del Poliforum Cultural. Así es que, bajo esta dinámica, valdría la pena acercarnos a la vida de David Alfaro Siqueiros. Él en 1911 había sido aceptado como alumno supernumerario de la Academia de San Carlos, la actual Escuela Nacional de Bellas Artes, y va a participar en la huelga estudiantil en contra de los antiguos métodos académicos. Y es interesante, pues que para 1913 va a tomar lecciones de pintura en esa escuela al aire libre, la famosa Escuela de Santa Anita, y se incorpora allá entonces a las fuerzas revolucionarias que dirigía Venustiano Carranza. 4 años más tarde, pues con el grado ya de capitán segundo del Estado Mayor del general Manuel M. Diegues, puede para 1918 insertarse en el Centro Bohemio de Guadalajara, el famoso Centro Cultural Zuno, agrupación artística de experimentación y resolución, donde se realmente discutieron las formas y la función del arte que apostaría por defender la revolución. Y esta será pues simiente del movimiento plástico, la primera vanguardia latinoamericana, el muralismo dentro de la Escuela Mexicana de Pintura. Para 1921, Siqueiros había publicado en Vida Americana en Barcelona un artículo llamado 3 llamamientos de orientación actual a los pintores y escultores de la nueva generación americana. ¿Por qué resulta importante? Pues es la función del arte para Siqueiros, no era simplemente estética, no era exploración plástica, era denuncia, era demanda, era realmente un fervor por manifestar la función social que tenía el arte. Para 1923, Siqueiros ingresó al Partido Comunista Mexicano y fue miembro fundador y secretario general del Sindicato de Obreros, Técnicos, Pintores y Escultores. En 1924 creó, junto con Diego Rivera y Javier Guerrero, el afamado y belicoso periódico El Machete. Y para 1925 fue nombrado presidente de la Liga Antiimperialista de las Américas. Junto con Blanca Luz Brum, su segunda esposa,
a quien conoció en Uruguay, esta extraordinaria poeta, logró tener ese periplo por América Latina y de hecho fue ella quien lo bautizaría con su nombre como lo conocemos, David. Su nombre, en realidad, según el acta de nacimiento publicada por la maestra Raquel Tibol, pues fue José de Jesús Alfaro Siqueiros, pero desde el fin de la década de los 20 del siglo pasado, lo conocemos y lo conoceremos como David. Esto en honor a la belleza que, según Blanca Lucia, aceptada por el propio Alfaro Siqueiros, que tendría el autor con la obra de El David de Michelangelo, que pues es desde la Academia de Florencia un referente de la plástica, del humanismo, de la libertad, de la creación. Entre 1930 y 1931 va a ser expulsado del Partido Comunista Mexicano por indisciplina y fue aprendido y recluido por 6 meses en la penitenciaría de Ciudad de México y después estaría arraigado en Taxco, Guerrero, donde pues de la Pinacoteca de Museo Sumaya tenemos ejemplo de picadores de piedra o de la entrañable Niña Viva, Niña Muerta, que también pueden buscar en el catálogo en línea en museosumaya.org. Realmente vale la pena plantear que para 1933, cuando situamos la creación de este meeting, fue cuando David Alfaro Siqueiros llegó a Montevideo, a Uruguay, y utilizó por primera vez el duco o piroxilina, laca automotiva, para pintar coches y pintar su obra Víctimas Proletarias. Es también entonces interesante el poder ver lo que sucedería como una embarcación y un mar. Esto que vemos pues realmente como un barco es un camino, una senda con copiosos personajes que se dan cita, que se aglutinan. Vemos simplemente el cuerpo esbozado y caras que no tienen el rostro definido. Todos somos el pueblo, todos buscamos este ideal de justicia social, una lucha que requerirá precisamente no solamente el entender y defender el bastión comunista, sino también el derecho a la manifestación pública y a la huelga. Por supuesto que son estas ganancias que van a ser retomadas a partir de la fractura que implicó la Revolución Mexicana y el entendimiento de otras latitudes en América Latina donde, por supuesto, había masacres por manifestarse. Este meeting nos lleva a este hombre, posiblemente Siqueiros, posiblemente un ideal de ser humano, donde se combinen los géneros, donde se combinen las ideas, incluso la divergencia de opiniones en aras del bien común. Esta pareciera una barca que navega un mar pues turbulento, pero de nuevo es una senda con la pampa. Cómo unir América Latina entre lo que será el campo mexicano y esas de pronto cordilleras que nos arrojarán hasta los Andes en el sur. Una comunión de pueblos hermanados, un gusto por entendernos a partir de la lengua, a partir de la tradición, a partir de la idiosincrasia, de pensar cómo de pronto estos grupos amerindios, estos grupos nativos tienen una voz y que debe de ser rescatada, que tienen contundencia y precisamente pues nos gustaría pensar que este ideal siqueiriano en realidad tiene que ser nuestra lucha en el siglo XXI. Aún falta mucho trecho por recorrer, muchos mítines, muchas manifestaciones que caminar, muchas voces que encender, que aliente el arte de David Alfaro Siqueiros a nuevas generaciones a seguir luchando por un bien común, no solamente por mi bien. Es el entendimiento de vivir en comunidad.
3 años después de pintar esta obra, emprenderá una experiencia realmente vital en Nueva York. Desde esta capital cultural de Occidente, fundará David Alfaro Siqueiros el Experimental Workshop, su taller de experimentación, donde empleará pues ya esta herencia aprendida desde Uruguay de la piroxilina y experimentar el gesto, el dripping o goteo, cómo hay una acción motriz para lanzar con el aerógrafo o pincel de aire, en realidad una llama violenta, como también se representa en la colección de Museo Sumaya, su accidente controlado. Vendrán entonces alumnos de David Alfaro Siqueiros, como el propio Jackson Pollock. Este artista del postpictorialismo abstracto nos lleva a entender que hay un cúmulo de experiencias anteriores de denuncia donde entonces se atomizó el gesto, llegamos a la abstracción, pero que tiene esta semilla de vida a partir de lo que implicará una manifestación, todos unidos, todos, todas juntas y juntos para crear el proyecto de un sueño unido latinoamericano, que ese sueño sea nuestra realidad, que cada pensamiento, cada palabra, cada acción nos lleve a entender un continente unido más allá de la omnipresencia de los Estados Unidos de Norteamérica. Luchar por América Latina, como diría quien fuera uno de los grandes presidentes de España, amigo de Fundación Carlos Slim, don Felipe González, es tiempo de América Latina, es tiempo de unidad. Es tiempo de que volteemos la mirada hacia el sur, porque, como lo sentenció Victoria Ocampo desde la Argentina, el sur también existe. Voltemos la mirada hacia nuestras identidades latinoamericanas. Museo Sumaya, Fundación Carlos Slim, vamos a hacerlo.